Buenos días, mi estimado oyente y público que nos escucha. Estamos desde la radio km.net, la señal que te bendice, y del canal 707 con el programa Dios habla hoy y el título Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Padre Santo, que estás, Señor, en medio nuestro, que buscas, Señor, un corazón agradecido y un corazón quebrantado, Padre, para morar en él. Vengo delante de tu presencia, Señor, con temor y temblor, para rogarte, Señor, que seas tú guiando, Padre Santo, esta palabra, que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, como rogaba Pablo, Señor, de rodillas. Que seas tú, Señor, enseñándonos, Padre Santo, a dónde quedó nuestro primer amor. Padre, ha ministrado mi vida, Señor, con este mensaje a Éfeso. Y te ruego, Padre Santísimo, que tu presencia esté en medio nuestro y con aquel, Señor, que lo va a escuchar. Padre, gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de leerla, de comprenderla, Señor. Padre, si no es tu Espíritu, Señor, que nos habla y nos ministra, no podremos entender, Señor. No podremos, Señor, entender el mensaje completo que tú tienes para la iglesia de hoy, Padre. Yo te ruego, Señor bendito, que use este instrumento, Señor, que ahora te ruega que seas tú usando, Señor. Abre mi boca, Señor. Llénala, Padre Santo, de tu palabra y déjanos escuchar lo que tú nos hablas hoy. Gracias por este ministerio. Bendice esta radio, bendice a Canelita. Bendice, Señor, los medios por los cuales se llega, Señor, a tanto lugar. Y bendice, Señor, a cada alma, Padre, que escuche esta palabra. Te lo ruego por los méritos de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Buenos días de nuevo. Es un tema, hermanos, muy difícil de compartir, porque el Señor, al decirle a la iglesia, has dejado tu primer amor. Y para leer eso vamos a ir a Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor, y dice así lo que el Señor Jesús le declaró a Juan en la isla de Patmos. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Perdónenme, quiero comenzar de Apocalipsis 1:20 al 2:1-7, porque para que entendamos el verso primero. Dice Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahí está hablando el Señor a la iglesia de Éfeso. Yo me hacía la pregunta, ¿y por qué a Éfeso? Eran 7 iglesias, pero ¿por qué empezar en Éfeso? Descubrí que la iglesia de Éfeso fue una de las primeras que fundaron el apóstol Pablo con otros colaboradores. Y cuando uno la ve en el mapa, está Éfeso bien cerca. Era como un puerto donde había mucha industria. Y algo que Éfeso se distinguía era porque allí se construían unas obras que se hacían para adorar a la diosa Diana. ¿Quién es esta diosa? Leyendo un poquito de la historia, dice que la diosa Diana era la diosa del amor y sexo. Entonces en esa ciudad era lo que promovían, algo similar, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Pero luego siguen las iglesias que el Señor le dice a Juan, a su apóstol Juan, que las mande a todas las iglesias. Y va. Y las iglesias, imagínense el mapa. Aquí está el mar. Empieza Éfeso y todas las iglesias así, como un piquito, y termina con la Odisea. ¿Por qué les digo esto? Porque de las 7 iglesias que hay allí, solo a 2 no les dice arrepiéntanse. Es una palabra que hoy en día a nosotros en las iglesias la gente se ofende si usted le dice arrepiéntese. Pero esta es palabra del Señor. Y la razón por la que les leí el verso 20 del capítulo 1 es porque ahí da a conocer de los 7 candeleros, ¿verdad? Entonces les dice, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los candeleros, dice esto. Esto lo dijo el Señor Jesús. Y una de las cosas, ¿por qué el tema has dejado tu primer amor? Cuando llegue allí les voy a leer algo que saqué, lo que significa dejar el primer amor. ¿Se recuerdan que unos meses anteriores, creo que fue en septiembre, allí a principios de septiembre, hicimos un estudio de sin mancha y sin arruga? Esa era la iglesia de Éfeso. Bien importante. Voy a dejar un poquito aquí lo de Apocalipsis, pero yo quiero decirles que la iglesia de Efesios, el libro de Efesios, es de la iglesia de Éfeso. Y cuando comienza ese libro, dice así, miren, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay un libro completo acerca de esa iglesia. Lo que me llamó la atención de esta iglesia, voy a ir así dándole versículos de todo el libro, porque para que veamos ciertas cosas que nosotros tomamos de hecho. Miren, en Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Fuiste sellado. Una de las cosas que a veces tomamos de hecho nosotros es que sí, pues que yo ya fui sellado y verdad, ya no hay problema. En ese mismo capítulo, el verso 4 dice, el 3 y el 4, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Usted dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se acuerdan la iglesia? Sin mancha. Es bien importante que nosotros ahora, los cristianos, creemos, bueno, yo ya estoy sellado, ya estoy tranquilo, pero ¿qué? Sigue diciendo,
A esta iglesia fue a la que el Señor le hace ver que tienen todas esas bendiciones celestiales, que han sido sellados con el Espíritu Santo. Pero en el verso 2, en el capítulo 2, les dice algo bien importante. Les hace recordar y les dice, capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Algo que cuesta entender. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nada más les estoy dando ciertos versículos para que más o menos tengan la idea quién era Éfeso. El capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia sois salvos. Recuerden eso, por gracia sois salvos. Lo hemos oído muchas veces, pero es bien importante que lo recordemos para este estudio. Les vuelvo a decir en el verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero miren la importancia del 10 y el 11. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué? Las obras. Pero sí dice que no vamos a ser salvos por obras. Pero dice que Él preparó obras. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, que somos nosotros ahorita, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano, no de carne. El verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos queda claro que fuimos sellados, ¿verdad? Fuimos escogidos, sellados. No somos salvos por obras, pero la palabra dice del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que, aunque no nos salven las obras, nosotros tenemos que participar en las buenas obras. Y nos sigue diciendo que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos en el verso 19. Entonces dice el capítulo 3, verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahí introduce Pablo la gracia, ¿verdad? Dice, misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Capítulo 3, verso 6 estoy. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Vuelve a mencionar la gracia. Esa gracia que en la misma palabra dice que los que usan esta palabra lo hacen libertinaje, porque, pues ya soy salvo por gracia, yo ya no tengo que preocuparme por nada, porque la gracia del Señor sobrepasa. Dicen una verdad a medias. Y dice, del don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y ese capítulo 3 dice cosas importantes en cuanto a la gracia. Pero me salto al verso 14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de en quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es bien importante esto del espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, acuérdense lo que les dice, ha dejado el primer amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Nada más les estoy dando versículos para que vean cómo Pablo le escribió hacía unos años a esta iglesia. Él se aseguraba de que no fueran a decir que por el amor o por la gracia o porque no somos salvos por obras, entonces yo no voy a hacer nada. No, estas obras fueron predestinadas por el Señor. Les dice en el capítulo 4, el verso 5, uno de los capítulos que a mí me impactó mucho. Les dice, les diré desde el 4 y el 5 y el 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice el verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto era Éfeso, esta era la iglesia. Y en el 5, que ya lo estudiamos, sin mancha y sin arruga, ahí les da de lo que ellos se olvidaron. Yo sé que ese ya lo leímos, pero yo se lo voy a leer, que esto es lo que el Señor le dice: recuérdate de dónde has caído. Y le dice, capítulo 5, empezando el verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya no eran imitadores de Dios, ya no eran hijos amados, ya no andaban en amor. Lo estoy parafraseando en negativo porque de allá habían caído. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros. Ya se nombraba la fornicación, la inmundicia, la avaricia. Ya se decían palabras deshonestas, verso 4. Ya hacían necedades, ya hacían truhanerías, robar. Dice, y eso no conviene. Ya no daban acciones de gracias. Ya habían fornicarios, ya habían inmundos, ya habían avaros, ya habían idólatras. Y recordando en ellos que nada de eso entra en el reino de Dios. Y les añade: nadie os engañe con palabras vanas. Hemos sido engañados con palabras vanas. Porque dice el verso 6, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya eran desobedientes. No seáis, dice, pues partícipes con ellos. No, parece que ahora en día es lo que más nos encanta, es ser partícipes con estas personas. Porque en otro tiempo, dice, eran tinieblas. Ahora ya se había convertido en tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Ya habían dejado la luz del Señor. Ya no andaban como hijos de luz, verso 8. Ya no andaban como el verso 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Ya no había ni bondad, ni justicia, ni verdad. Ni comprobaban lo que era agradable para Dios. Verso 11. Ya participaban en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya no las reprendían. Y hablaban de ellas, dice, aún en lo secreto. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ya no les importaba. Ya a Éfeso ya no le importaba si estaba en la misma oscuridad, si seguía viviendo en sus pecados. Y dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ya no les importaba. Ya les daba lo mismo andar en obediencia o andar en desobediencia. Ya no aprovechaban el tiempo. Ya se olvidaban que los días eran malos. Eran insensatos. Ya no eran entendidos en la voluntad del Señor. ¿Qué está pasando hoy día? Se embriagaban con vino. Ya no buscaban ser llenos del Espíritu. Ya no hablaban entre ellos con salmos, ni con himnos, ni cánticos espirituales. Ya no cantaban ni alababan al Señor. Ya no daban gracias a Dios en todo. Ya no se sometían el uno con el temor de Dios. Las casadas, al igual que el día, ya no estaban sujetas a sus maridos. Ya no reconocían que el marido era la cabeza de ellas, así como Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, ya la iglesia no se somete a Cristo. De todo eso habían caído. Los maridos ya no amaban a sus mujeres. Ya no la santificaban, ya no la purificaban en el lavamiento de la palabra, ya no. ¿No es eso lo que está pasando ahora, mis hermanos? Ya no se la presentaban a sí mismos una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, no. Se ha perdido el concepto del matrimonio sin mancilla. Ya los maridos, dice, no amaban a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y aquí agrega el verso 26, 28, el que ama a su cuerpo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aborrecían a su cuerpo. No recordaban que eran miembros de su cuerpo y carne de sus huesos. Y dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Fue la ley que Dios impuso allá en el Edén, con la primera pareja, Adán y Eva. Todo esto significa haber dejado el primer amor. Encontré una definición de qué es dejar el primer amor, lo que tengo contra ti. Miren lo que dice. Ahora bien, el Señor Jesucristo dice que tiene una queja contra la iglesia. La queja que había dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir perder el primer amor? Agárrese que mire lo que dice. Una iglesia pierde el primer amor cuando pierde su fervor por la obra de Jesucristo, cuando se pierde el celo misionero. Un creyente pierde el primer amor, eso es la iglesia, ¿no? Ahora viene individual. Un creyente pierde el primer amor cuando la oración se convierte en una costumbre. ¿Y cuál dirá usted? ¿Cuál es esa oración de costumbre? Oremos por los alimentos. Y qué de estar en esa constancia en oración con el Señor. ¿Que se enfermó tal persona? No, ¿verdad? Que se nos olvida. Dice, cuando la oración se convierte en una costumbre, la Biblia se queda olvidada en una esquina, empolvándose, y asistir a la iglesia se toma como algo opcional. Eso es perder el primer amor. Yo, sin saber esto, mis amados, les he venido repitiendo, no desista de ir a una iglesia, no deje de congregarse, porque eso se hace una costumbre. Mire, usted falta un día y ya para el siguiente dice, ay, tampoco hoy iré. No. Usted es el cuerpo de Cristo. La iglesia, Dios no lo necesita uno, de verdad. Pero Él sí necesita una iglesia santa y sin mancha. Y ese convivio, decía el misionero que tuvimos aquí el lunes, allá con una hermanita que también visitó con una esposa de pastor. Dice que cristianos que no se congregan y que no tienen una comunión el uno con el otro y van a pasar, ¿verdad?, a una vida eterna, perdieron la oportunidad de tener lazos de amor. Nunca van a saber lo que es vivir en comunión, nunca, porque escogieron no ir a la iglesia. Miren lo que significa dejar el primer amor. El problema es que cuando se describe Apocalipsis, la iglesia en Éfeso ocupaba una posición de liderazgo. Una posición de liderazgo. Por ella se habían hecho las otras 6 iglesias. Y ella estaba dejando su primer amor. Y los líderes habían perdido el primer amor. Perder el primer amor es un peligro constante para todo creyente. Como iglesia, definitiva, pero como creyente, peor. Cualquier creyente que se aleja de Dios, que pierde el contacto con la iglesia y que deja practicar las disciplinas espirituales, puede perder el primer amor. Si usted no se congrega, mi hermano, de verdad le digo, ha perdido su primer amor. El capítulo 6 de Efesios, allí vemos la armadura de Dios. Y el 11, se lo tengo que leer porque dice 11, 12 y 13.
y 14. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe quién le dice a usted no vaya a la iglesia que tú eres suficiente? Aquí Dios te escucha. El diablo. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, le repita Pablo, ceñidos vuestros lomos con toda la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El 16, miren lo que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De todo esto se había dejado Éfeso. Hoy les repito lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Usted quiere saber a profundidad, léase todo el libro, solo son 6 capítulos, se lo lee como en 10 minutos o menos, yo creo. Pero en Apocalipsis el Señor le dice, sabiendo que era la iglesia clave, la iglesia que había sido escogida para ser líder de esa región, de Asia. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cuánta oposición vemos en las tierras de Asia en cuanto al Evangelio? Saben que yo me di cuenta que hay una iglesia que sostiene a muchos pastores allá en Asia, porque allá ellos son prohibidos hablar de la palabra, bautizar. Saben que para bautizar ellos hacen un hoyo, ¿verdad? Y clandestinamente bautizan, o en la tina del baño, o lo que sea. No tenemos la libertad que nosotros tenemos aquí. Esos pastores sufren. Y miren, esta iglesia estaba en Asia. Todas esas iglesias, 7 iglesias estaban en Asia. El mensaje llegó a Asia. Se fueron por otros dioses, como la diosa Diana, porque pelearon. Según pelearon, si usted lee en Hechos 19, allá hay una historia cuando llegan y agarran a Pablo y le están diciendo los que hacían esos templitos de la diosa Diana, le dicen, nos va a quitar el negocio, y nosotros, y dice la Biblia que ellos daban buen dinero, y por eso lo agarran a Pablo. Y lo querían matar por eso mismo. Pero ¿qué pasa con nosotros ahorita? Estamos dejando el primer amor. Tenemos temor de convertirnos nuevamente, de arrepentirnos. Léanse el capítulo 19 de Hechos, y ahí podrán ver ustedes esa historia total, que es cuando Pablo visita a Éfeso por primera vez, está como 3 meses. La segunda vez está, creo que 2 años o algo así. Y la sorpresa que hay ahí, que dice que, yo creo que mejor se lo leo, porque ¿saben qué? Es mejor la palabra de Dios. Hechos 19, miren cómo empieza, para que vean que no les estoy ahí, ¿verdad?, inventando. Dice el verso 19, el capítulo 19, 1 de Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hablando en ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí viene algo bien importante. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados nuevamente. ¿En quién? En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban.
eran aquellos hombres como unos 12 hombres. Para que usted vea que Pablo sí llegó a Éfeso. Y ahí sigue diciendo la historia, que primero se estuvo unos meses, después estuvo años. Dios ya les había revelado a Pablo a través de la Escritura para escribirles una carta específicamente a esa iglesia, porque el Señor con la iglesia que empieza dando el mensaje a Juan le dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros, dice esto, yo conozco tus obras. Lo primero que le dice, pero ellos han tenido de que porque no son salvos por obra, pues ¿verdad? Pero aún así dice, y tu arduo trabajo. El Señor ve todo en usted y ve en la iglesia. Y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Cuidado con la mentira. Y has sufrido, dice. ¿Cuántos no sufren en la iglesia? Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice. Y no has desmayado. Y el 4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo aquel capítulo 5 de Efesios y el capítulo 6 de Efesios, ahí entiende usted, porque muchas veces yo he oído prédicas donde han predicado acerca de esto y dice, y dejaron su primer amor. Y a veces como que uno se queda pensando, ¿verdad? ¿Qué habrán dejado? ¿En qué puedo yo mejorar? ¿En qué es lo que yo puedo hacer para descubrir si yo he dejado el primer amor? Le hace, vuélvase a leer Efesios 5 y 6. Y allí va a entender usted cuáles son las obras que lo hacen hacer a usted marcado que ha dejado el primer amor. Y le dice el Señor, el verso 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Recuerda, le dice, por tanto, de dónde has caído. Caemos, de verdad que caemos. Dejamos ese primer amor. Y mire lo que el Señor dice. Y arrepiéntete. Ay no, esa palabrita, hermano, como que es muy fuerte. Sí, no, pastor, por favor no diga esa palabra porque nos ofendemos cuando usted dice arrepiéntese. Pero lo dice el Señor Jesús, no lo dice el pastor, lo dice el Señor Jesús. Mire, letras rojas. ¿Y qué le dice el Señor? Y haz las primeras obras. Bueno, Señor, pero entonces, ¿cómo es eso que por obras, no por obras para que nadie? Sí, las obras no cuentan, pero Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Pues si no, dice el Señor, si tú no haces las primeras obras, vendré pronto a ti. Y aquí viene lo tremendo. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cómo? ¿Qué significa para usted el candelero? ¿Acaso Dios, se acuerdan del estudio de David? Que el Señor le dice, tengo que cobrarte la muerte que has hecho. Sí, Señor, cóbrame. Pagó con 4 vidas de sus hijos. ¿Y qué le dice el rey David en el Salmo 51? Hagas lo que quieras, pero no me quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que el Señor se lo había quitado a Saúl. ¿Y saben qué? Se lo había quitado a Sansón. Sansón se da cuenta que pierde su espíritu por decir algo, declarar algo que él no debía. ¿Puede el Señor quitar su Santo Espíritu? Bueno, aquí dice el Señor Jesús, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, pero es que ya soy sellada con el Espíritu Santo. Bueno, pero entonces, ¿y aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? No apaguéis el Espíritu Santo, no lo entristezcáis. Entonces el Espíritu Santo puede ser quitado, eso solo Dios lo sabe. Pero lo que dice así, que Él quita el candelero de una iglesia. Pero dice, y le vuelve a repetir cosas buenas como para darle ánimo al Señor a la iglesia de Éfeso. Le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Todo eso malo, toda la oscuridad.
Dios le va a ver a usted eso. Dice que un día se abrirán los libros. Lo dice aquí Apocalipsis. Y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si nosotros hemos caído, yo le animo que se arrepienta. Todavía estamos a tiempo. El Señor viene pronto, pero ahorita, hoy es el día que Dios habla acerca, arrepiéntete. Y bueno, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Usted lea Efesios 5 y 6 y usted se va a dar cuenta si en algo usted está fallando ahí. No permite, ¿verdad? Muchas veces los pastores, mire, se cansan de amonestarnos. Pero léalo usted con sus propios ojos. Dice que había una iglesia berea, que Pablo hablaba todas esas cosas y ellos iban a ver. Ellos hablaban del Antiguo Testamento y ellas iban a escudriñar esa iglesia para ver si era cierto. Lo mismo le digo yo ahora. No me crea a mí. Lea su palabra que Dios habla hoy. Arrepiéntense. Él ve sus obras. Y el 7 advierte al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ve? No soy yo. No es el pastor. Es el Espíritu de Dios lo que le dice a la iglesia. Al que venciere, fíjense, no a cualquiera, no dice que a todos. Eso de que todos, no. El Señor especifica y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. ¿Qué decía Pablo? Correr la carrera de la fe. Llegar a la meta. Llegue a la meta, mi estimado oyente. No se quede atrás, no se quede que porque Canelita me ha comentado que hay regiones, hermano, donde ellos, no hay una iglesia cerca. Lo único que ellos pueden oír es esto. Y usted que tiene la iglesia cerca y no va, dice el Señor, fíjense, que a todos los que fueron, que a todos los que nos sirvieron como ejemplo van a ser traídos en el momento del juicio de Verónica. Va a ser traída con la nítida, pero yo hacía esto y yo me quedé corta. Todos van a ser traídos. Y dice que el cielo y la tierra van a estar presentes. Para que no digamos, pues yo no sabía, no. El cielo lo ve todo, la tierra lo oye todo y ahí van a estar. Y dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije que todo estudio comenzaba ahí en el Génesis? ¿Dónde se menciona primero ese árbol de la vida? ¿Qué fue lo que se le quitó a Adán y a Eva? El árbol de la vida. Porque ese es el que te da la vida eterna. ¿Quién es ese árbol? Nuestro Señor Jesús. Él es la vida eterna. Él dijo, yo soy la vida, la resurrección, y yo soy la vida eterna. Y vine para darle vida eterna y en abundancia. Entonces, mi estimado oyente, ¿qué vamos a hacer si hemos dejado el primer amor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pregúntese, ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiar? El Señor está pronto. El Señor está pronto, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Dice que su venida va a ser como un abrir y cerrar de ojos. A ver, voy a probar. Así de fácil. Va a ser un abrir y cerrar y ahí ya no habrá más tiempo. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Arrepiéntase. ¿Va a ir a una iglesia? Vaya. No deje de congregarse. Pregúntese cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que hablemos en ella. Pregúntese. Vamos a orar. Señor del cielo, tú dejaste este mensaje, Señor, a todas las iglesias. Éfeso se escogió primero, Señor, porque allí había llegado tu mensaje primero y era la que era puesta, Señor, como ejemplo. Padre, qué gran responsabilidad. Qué gran desafío, Señor, para una iglesia. Y donde tú los habías sellado con el Espíritu Santo de la promesa, habían caído de su primer amor. Muchas veces, Señor, nosotros ni cuenta nos damos cuando el enemigo, cuando estamos desapercibidos,
sin esa coraza de justicia, sin esa espada de 2 filos, sin ese calzado de la paz, sin el escudo de la fe y sin el yelmo de la salvación. Estamos desapercibidos y seguimos viviendo, Señor, como que seguros de nosotros mismos, sin saber, Padre, que en cuántas cosas hemos fallado. Padre, en esta hora yo te ruego por los pastores, Señor, que vienen a mi mente, Señor, y cómo cuidan tu rebaño, y cómo cuidan de no dañarlas. Y muchas veces, Padre, es digno de reconocer tu palabra dura, Padre. Pero es que tú estás advirtiendo a la iglesia: arrepiéntanse, no caigan de su primer amor. Arrepiéntanse y le daré, al que venciere, le daré el árbol de la vida. Arrepiéntanse, vuelvan a las primeras obras. Mira de dónde has caído, dices a la iglesia. Padre, yo te ruego, Señor, por estos siervos en este tiempo, donde el enemigo se ha levantado contra tu propia iglesia, se ha metido dentro de la iglesia. Por lo que están afuera, Señor, ya son de él. Pero en la iglesia, Señor, hay pocas personas, dice tu palabra. Y muchas, Señor, no queremos ensuciar nuestra vestimenta. Queremos caminar, Señor, en fe, queremos caminar en obediencia, Padre. Padre, yo te pido por esos pastores. En este momento, Señor, tú has inquietado mi vida por él, por mi hermana Mónica Pozo, por Mía Ruth, esa niña operada, por Sandra Hernández, Señor, que en estos días, hace 3 días, perdió a su hijo, Señor. El otro día me hacía recordar, Padre, cuando yo la vi embarazada, ese niño. Padre, Señor, yo te ruego, Padre Santo, por los misioneros, al 100 por 1 ganan, Señor, sirven, Padre, en lugares remotos que ni siquiera nosotros no imaginamos que existen. Etnia, Señor, que nunca quizás conoceremos, Padre. Hombres que te alaban en espíritu, en verdad, en su propia lengua. Hombres que nos hacen recordar con su canto: heme aquí, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por el de los brazos caídos. Yo te ruego, Señor, por el que llora en su intimidad, que se siente solo, Señor. Levanta sus brazos. Yo te ruego, Señor, por el desanimado, donde la iglesia, Señor, se vuelve así y ha dejado su primer amor. Yo te ruego, Señor, porque tú les des un ungüento nuevo cada día, porque sus fuerzas nos falten, Señor. No sabemos, Padre, cuando tú bajarás este brazo para abrir los cielos y descienda tu Hijo con poder y con gloria, Señor, y con gran potencia. Y dice tu palabra, Señor, que a la luz de su venida muchos caerán muertos, Padre. Yo te ruego, Señor, por las iglesias. Señor, que aquellos que decidan, que aquellos, Señor, que estén aferrados a tu voz, venzan hasta el final, porque a eso, dice tu palabra, le darás del árbol de la vida. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por inquietarnos, Señor, con Éfeso, a la carta a los Efesios. Cómo los advirtió Pablo, tu Hijo, Señor. Cómo le dijo, Señor, de todo. Cómo los animó, Padre. Cómo los exhortó, Señor. Ahora es a nosotros que estas palabras, Señor, no caigan a tierra, sino que sean oídas, Señor, en nuestros oídos. Abre, Señor, nuestros oídos, para que escuchemos
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Bendito tú seas por toda la eternidad, mi Señor. En aquel día cuando veremos al Señor cara a cara. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Amén y amén.